Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Bienvenida a toda la audiencia a un episodio más de Neuron Energy Talks. Hoy estamos muy contentos de platicar con Mauricio Cesena, quien es el CEO de Neomexicana, una de las empresas líderes en todo el tema del gas natural, lo cual es importantísimo para impulsar cualquier actividad industrial, doméstica, de cualquier tipo, para nuestra economía, para nuestras actividades en el día a día. Ya Mauricio nos contará un poquito más de cuáles son sus proyectos, sus esfuerzos y su visión sobre este mercado. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Mauricio, oye, pues ¿por qué no empiezas platicándonos cuál es la situación actual del sector? ¿Cuáles son los retos que tú ves? ¿En dónde nos estamos atorando? ¿Qué nos podrás contar al respecto sobre el panorama actual? ¿Dónde estamos parados? Bueno, la verdad es que el panorama actual es un poquito complejo, porque bueno, venimos de como todas las industrias, venimos de esta pandemia que paró al mundo. En el tema energético, no, el tema energético, tuvo sus tropiezos, pero al final hay muchas industrias que se vieron favorecidas, incluso hubo incremento en los precios del petróleo, incremento en el precio del gas, pero después de este receso que hubo durante la pandemia, todo lo que se está reactivando, pues se pone al mismo tiempo con una guerra, ¿no? En Europa, con este problema en Ucrania. Entonces, para el tema de la industria, pues ahora que estamos regresando y tratando de volver a empezar después de la pandemia, pues hay una subida de precios bien importante en el precio del petróleo. El tema del precio del gas, mira, el precio del gas históricamente ha tenido una estacionalidad, ¿no? Cuando hace frío sube el precio por las calefacciones, cuando hace calor sube el precio por el uso de los aires acondicionados, y en el Inter siempre estaban pues, de un precio no muy caro. Cuando digo no muy caro, te estoy hablando de $3, $4, $4.50, ¿no? Ahorita con todo este tema de Ucrania, pues estamos hablando, el día de hoy estamos hablando de $10. Sin embargo, con todos estos $10, el tema del gas sigue siendo competitivo contra otros combustibles. El gas, como un commodity, pues no sirve de nada si no tiene otros dos elementos, ¿no? Pues el gas necesita del transporte y necesita de algo que le llamamos pues ininterrumpibilidad. ¿Qué quiere decir eso? La certidumbre de que el gas va a llegar y que lo vas a tener, ¿no? Entonces, el gas, entonces eso, aunque la molécula pueda subir o bajar, si no tienes estos elementos, de nada te sirve el gas. Entonces, si, el gas es básico. Está demostrado que en los países donde hay infraestructura de gasoductos, incluso en las ciudades, el crecimiento del PIB de cada ciudad es sobresaliente. Entonces, sigue siendo competitivo contra otros combustibles derivados del petróleo y petrolíferos, pero, bueno, ahorita sí se está viendo bastante, pues todo el mundo se espanta, ¿no? Cuando ve estos precios. Ahora hay que acordarnos que los precios que vemos hoy, pues son los futuros, ¿no? Es lo que ahorita se está yendo al cielo. Los precios a los que estamos vendiendo el gas, los que nos dedicamos a esto, sí son más altos de lo que estábamos acostumbrados, pero seguimos siendo competitivos contra otros combustibles. Y combustibles, hablo que en México seguimos utilizando combustibles como el diésel, seguimos utilizando leña, seguimos utilizando coque. Entonces, cuando hay que comparar el precio del gas contra combustibles como el gas LP, otra combustóleo, pues contra el gas LP sigue habiendo una ventaja muy importante de la parte del gas natural, y en la parte del combustóleo, bueno, está muy parejo, ¿no? Está más barato el combustóleo, pero sin tomar en cuenta todo lo que conlleva usar un combustible que contamina, que quema, porque tiene que estar caliente, hay que almacenarlo. Entonces, de ahí deberían de estar muy parejos el gas natural. Y bueno, en el contexto, pues bueno,
Europa, pues sí, Europa tiene un problemita un poquito mayor. Afortunadamente para nosotros, pues tenemos al mejor proveedor de gas natural que existe, que es Estados Unidos, donde tienen una capacidad de exportación importante. Y afortunadamente, adicional a lo que la CFE necesita, podemos tomar gas natural y comprar gas natural mientras las reformas y las leyes nos lo permitan. Seguimos en posibilidad de importar grandes cantidades de gas natural para uso industrial y vehicular. Está empezando en México el gas vehicular y nos falta todavía desarrollar muchas áreas como es el flare gas y el aprovechamiento del gas natural que está en los pozos, en los yacimientos petroleros, este gas asociado. Nos falta mucho camino por recorrer ahí, pero yo sí creo que hace poquito, hace un par de días, Elon Musk dijo, ¿no? Que no había manera de que el mundo deje de utilizar petróleo y gas natural para eso. Yo pienso igual, o sea, aunque hay energías renovables, que hay que hacerles caso, que hay que ir hacia allá, hay niveles, o sea, no tenemos ni sol las 24 horas del día, ni viento las 24 horas del día. O sea, hay niveles de producción y de requerimientos energéticos que solamente el gas y el petróleo pueden proveer, ¿no? Qué gran panorama nos acabas de contar, tocas puntos bastante interesantes, muy interesante lo que está sucediendo en Europa, como bien lo comentas, un alza en los precios importante por el tema de gas, pero por ejemplo, me llama mucho la atención como por ejemplo en Europa pues tienen una infraestructura de almacenamiento muy sólida que les permite tener bastantes semanas de como backup de distintos recursos, cosa que en México, no tenemos nada similar, ¿no? Nuestra infraestructura para almacenamiento, pues es bastante más limitada. Y en ese sentido, pues siempre ha habido bastantes áreas de oportunidades, ¿no? Para todo el tema de almacenamiento, de distribución. ¿Qué nos podrías contar en ese sentido, Mauricio? Veo que justamente ustedes anuncian todo este tema de impulsar el gas natural sin la necesidad de tener gasoductos. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Sí, mira, desde nuestro lado, tanto en la Mexicana como Grupo de Abas, participamos activamente en la Asociación Mexicana de Gas. Dentro del Grupo de Abas está una compañía que se llama Compañía Mexicana de Gas, que acaba de cumplir 95 años. Está en Monterrey, es distribuidora, tiene más de 130 y tantos mil clientes residenciales y más de 200 clientes industriales. Entonces, pues sí, estamos muy comprometidos con el tema del gas natural. Neomexicana, a su vez, se encarga de justo lo que estás diciendo, llevar gas a donde no hay gasoductos, para clientes que no están conectados. Y eso es una realidad. En México, la falta de gasoductos es muy importante. De hecho, en México, la única ciudad completamente, vamos a ponerle, gasificada es Monterrey. Monterrey, incluso las casas no tienen instalación para gas LP. Y prácticamente toda la industria está conectada a un gasoducto, y eso es parte de la razón por qué Monterrey es tan industrializada, ¿no? Porque tienen mucho gas, tienen acceso al gas que viene de Estados Unidos y están con muchos gasoductos. Ahora, pues hacer un gasoducto implica muchas cosas, ¿no? Yo creo que y va de la mano hasta temas migratorios, como por qué Estados Unidos, que son planicies, puede la migración ser mejor. Bueno, también el gasoducto y los ferrocarriles tienen mucho que ver con que son planicies. En México, pues imagínate todas estas sierras, la Sierra Madres y todas estas cantidades de montañas, pues está complicadísimo gasificar todo y llenar de gasoductos. Entonces, pero sí es bien importante lograr en algún momento la conexión, conectar diferentes áreas del país con gasoductos. Lo tiene más difícil Brasil, por ejemplo. Brasil es imposible, del tamaño que tienen, tener todo esto. En México, utilizar el mar, que hay un gasoducto marino que le llaman, es una opción. Y todo lo demás ha hecho un esfuerzo importante. A partir de la reforma energética de 2015, hubo un esfuerzo importante por que hubiera más gasoductos. No es fácil, toma mucho tiempo, mucho dinero, hay que pasar por muchas zonas que pues puede haber de todo en las diferentes zonas. Y ahí es donde es muy importante la distribución
no necesariamente tiene que ser por ruedas, el avión, por tren y el almacenamiento. Ahora, las tecnologías de cómo se transporta el gas. Estados Unidos tiene muchas plantas de licuefacción. El gas licuado se puede transportar hasta 300 veces más que el gas comprimido. Y el proceso de regasificación no es muy caro. O sea, el proceso caro es la licuefacción. Entonces, en México, plantas privadas de licuefacción hay con una mano, las puedes contar. En cambio, en Estados Unidos, esa infraestructura es mucho mayor. También han cambiado mucho los precios de las tecnologías. Hace ahorita unas plantas de baja escala, como les dicen, de small scale plant, son mucho más accesibles. Hace 5 años eran impagables, ¿no? Entonces, es más fácil también almacenar el gas licuado. Bueno, no es más fácil, de hecho se puede almacenar el gas licuado. El gas comprimido, por ejemplo, no se puede almacenar. Necesitas un contenedor que esté surtiendo para almacenarlo. O sea, sí hay equipos, pero es muy costoso. En cambio, el gas licuado se puede transportar y almacenar. Entonces, desde donde nosotros lo vemos, sí, el futuro sigue siendo el gas licuado, pero sigue habiendo muchas áreas para el gas comprimido. Y es mover, y es la idea de poder llevar, o sea, hay fronteras muy claras entre dónde hace sentido tener un proyecto de gas licuado y dónde hace sentido tener un proyecto de gas comprimido. En el gas comprimido el transporte es lo más caro, en el gas licuado es la licuefacción, y el CAPEX para una planta es mucho más alto en licuado que en una planta de compresión. Entonces, hay oportunidades para las dos tecnologías. Sin embargo, es muy importante justo lo que mencionabas, cómo lograr que ese gas llegue a la última milla, ya sea residencial, ya sea industrial. Y en México tenemos un camino muy largo por recorrer en el tema vehicular. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de coches que Argentina tiene convertidos a gas contra los que tiene México, es ridículo el tamañito que México es en el gas vehicular. Entonces hay mucho que hacer, no solamente para transporte urbano, sino también transporte de carga. Hay mucha oportunidad para el gas. Entonces, el chiste del gas, justo con lo que empezamos, ¿no? El gas natural sin el transporte y sin la interrumpibilidad no sirve para nada. Es justo lo que tenemos, la misión, o donde que nos dedicamos a esto, tenemos que enfocarnos, es en hacer llegar el gas a la última milla. Esa es la parte más importante. Y en temas de almacenamiento, pues mira, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Tiene estas grandes cavernas y tiene mucho almacenamiento. Europa tiene almacenamiento, pero sin embargo, dependen de Rusia completamente y de los gasoductos que de Rusia se internan a Europa, ¿no? Entonces, nosotros, pues la verdad es que las reservas que tenemos de gas es lo que está en los gasoductos. Entonces, pues no es suficiente. Deberíamos de tener, de estar más enfocados en eso y probablemente tener más plantas de licuefacción y tener almacenamiento de gas licuado a lo que haría más sentido. Qué impactante eso que mencionas, porque basta cualquier sacudida climática para que justamente esas reservas no nos puedan respaldar muchos días, con alguna, no sé, alguna catástrofe climática que ha sucedido, que suele suceder y que nos podrá agarrar muy mal parados. Y muy interesante lo que nos comenta. Sin duda hay un camino muy largo por recorrer. Me llama mucho esta parte de movilidad sustentable que manejas en el autotransporte. Porque sí, en efecto, el consumo del diésel en los vehículos pesados, pues llega a ser un consumo bastante importante. Por acá nos han dicho que a veces es el 30-40% de lo que viene siendo los gastos de operar una flota. Y también justamente en el autotransporte está esta tendencia hacia la electromovilidad, la movilidad sustentable. Bien nos mencionas que todavía nos falta bastante para avanzar y ser referentes en ese tema, pero hay algo muy interesante. Los vehículos que manufactura México no son tanto para nuestro mercado, sino para los Estados Unidos. México hace carros no para México, sino para Estados Unidos, quienes sí tienen una agenda muy agresiva de electrificar su flota, de tener movilidad sustentable. ¿Qué han visto ustedes en ese sentido? ¿Cuáles son los dolores de los clientes o los requerimientos de los clientes justamente
para bajar las emisiones del autotransporte, que en algunos años han sido cerca de casi el 30% de las emisiones globales? Mira, a ver, si bien es cierto que en Estados Unidos se están volteando mucho hacia los autos eléctricos, también hay mucho transporte a gas en Estados Unidos, gas comprimido y gas licuado. Fíjate que yo creo que en México yo todavía veo mucho más compromiso hacia sus bajos costos que al medio ambiente, ¿no? El hecho que tengamos todavía, pues de entrada nuestro principal proveedor de energía eléctrica, pues, o sea, no hay ni los suficientes ciclos combinados que deberían de haber, plantas de ciclo combinado que deberían de haber, y nuestro principal proveedor de energía eléctrica sigue usando combustibles fósiles, y no solo, a ver, no es que el gas natural no alcanza todavía estar en el esquema, no se puede sentar a cenar en la misma mesa que los renovables, porque al final estás quemando combustible, pero sí es mucho más limpio que cualquier otro combustible. Entonces, yo todavía veo mucha industria más comprometida solamente con sus costos que con el medio ambiente. Sin embargo, hay mucha industria y compañías extranjeras que tienen mandatos de, sin importar el costo, tienen que usar gas natural, ¿no? Entonces, sí se empieza a ver un movimiento, y te voy a decir algo, cuando una industria se cambia a gas natural, no solamente ahorra por el precio del combustible, también logran eficiencias adicionales por mantenimientos, porque el mantener un equipo que utiliza gas natural es mucho más barato que mantener un equipo que utiliza LP, bueno, no se diga combustóleo, coque y todas esas cosas, ¿no? Entonces sí se nota cuando una industria empieza a utilizar gas natural, y como te decía, para muchos niveles de utilización o potencia, vamos a ponerle así, cuando el requerimiento es muy alto, las renovables todavía no son suficientes, y la continuidad y esta interrumpibilidad que requieren, que el gas natural sí puede proveer. Entonces, sí hay muchas compañías que se están volteando al gas, sí hay muchas compañías que lo están viendo ya como un requerimiento, no solamente de costos, sino también de contribución con el medio ambiente, que a la larga retribuyen costos también, porque lo que te decía, es mucho más eficiente y es mucho más barato mantener equipos. Sí. Pero todavía falta mucho, yo todavía veo bastante resistencia, todavía tenemos mucho gas LP, que al final el gas LP pues viene del petróleo, y muchas compañías que mientras tengamos tanto combustóleo, hay un mercado importante para Pemex en el combustóleo, muy importante, y no solo en México. Y hasta el coque tiene un espacio importante, que el coque, pues digamos que ya es casi como quemar lo último que quedó. Pemex tiene un mercado importante no solamente en México, sino también en Estados Unidos para vender coque y vender combustóleo, ¿no? Entonces, híjole, el discurso es muy bueno. Ojalá pensemos más hacia este tema de las emisiones, pero todavía hay muchos intereses antes que llegar a ese nivel, ¿no? Sí, definitivamente seguimos siendo un mercado sensible al precio, a los costos, y a lo mejor es muy difícil poner una exigencia hacia un empresario que dice, oye, espérate, todavía no logro ser rentable y ya me estás exigiendo que invierta en renovables, déjame primero solidificar mi operación. Y tocas un tema muy, muy interesante, que es todavía el futuro de la industria de los petrolíferos, de los hidrocarburos, del oil and gas. Pensando a lo mejor que de repente en la audiencia hay alguien no muy familiarizado con esta industria, que justamente comunidades externas dicen, no, el petróleo ya va para afuera, ¿qué es eso de andar comprando refinerías y ya los carros van a ser eléctricos todos? Como que las comunidades externas suelen decir, no, el petróleo ya le quedan unos años y son industrias del pasado. Y nos comentas ahora justamente, nos recuerdas lo que menciona Elon Musk, ¿no? Decir, no, esta industria va para largo. Ya ahorita nos dijiste un poquito del por qué, pero quisiera que profundizáramos un poquito más, que nos contaras, pensando a lo mejor que hay mucha gente que dice, no, esa industria ya va a desaparecer, y que además, justo por eso hay quien la señala y dice, no, esa industria está acabando con el mundo,
es de lo peor, contaminan demasiado, etcétera, etcétera. Hay mucha información que todavía a lo mejor la gente no conoce de esta industria. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Mauricio? Acerca de contaminación, ¿qué contamina más uno que otro? No me considero ni cerca de ser experto. Lo que sí he leído y lo que he visto es, por ejemplo, a mí me impacta cuando dicen este tema del requerimiento energético que tiene la industria alimenticia, por ejemplo, o el requerimiento de agua que requiere la industria. O sea, la agricultura requiere mucho más agua que la industria, por ejemplo. Este, incluso que las personas requieren más. La agricultura requiere, no sé, en algún lugar la cantidad de agua que se requiere para una hamburguesa, ¿no? O sea, para un filete. Es muchísimo por todo lo que tiene. Entonces, si nos vamos a qué tanto le queda de vida a este tema de los combustibles fósiles, de usar petróleo, yo creo que le quedan muchos años. Sí, no es porque haya o no haya, hay, pero yo sí creo que todavía no estamos preparados en el mundo, ¿eh? Aunque podamos migrar mucha industria o mucho consumo a algo más renovable, que será lo ideal. O sea, al final, insisto, no es un tema de no querer y que porque nosotros estamos en esta industria del petróleo y el gas no quisiéramos. Yo creo que, a ver, la energía solar, el viento, hace mucho sentido para cierto nivel de consumo. Es más, deberíamos de obligarnos a que a cierto nivel de consumo solo se utilice de temas renovables. Pero para otros niveles de consumo, me refiero al industrial, hay niveles de requerimientos energéticos donde no hay ni tanto viento ni tanto sol. Y necesitamos, ya el requerimiento energético es muy alto, que se requiere en muchos países para muchas industrias, donde se requiere de un combustible que no tenga interrumpibilidad y que dé ese poder calorífico que se requiere. Entonces, yo por ese lado es donde creo que todavía nos quedan muchos años hasta encontrar el almacenamiento en otro tipo de tecnologías. El almacenamiento y el nivel que aporte ese poder calorífico que los combustibles como el gas, como el petróleo, las gasolinas pueden dar, ¿no? Entonces, o sea, deberíamos encontrar un balance, sí. Estoy 100% seguro que si pudiéramos que todos los coches hubiera un buen balance entre los que usan gas natural y los que usan energía solar, el alumbrado público, las casas, a lo mejor a ese nivel de consumo deberíamos estar obligados a ir hacia lo renovable. A lo mejor requerimientos más altos, pues, lo que tengan que usar, ¿no? Porque al final todos seguimos demandando bienes y alimentos que requieren mucho, que tienen un requerimiento energético alto, ¿no? Ahorita, por lo menos, lo que sí podemos ver es, en México, gobiernos de los estados ya interesados en cambiar toda la flota de transporte urbano a gas. Monterrey lo está haciendo. Pero fíjate, antes, te hablo de hace unos 11, había políticos en el Distrito Federal que no querían que hubiera gas natural porque decían que era peligroso. Entonces, hay mafias que se interponen digo, no voy a decir quiénes ni qué, pero que por muchos años se interpusieron y hacían pensar a la gente que el gas natural era más peligroso porque, oye, pues es que las tuberías, y pues hay temblores, oye, a ver, hay tubería de gas natural antisísmica, ¿no? Y hay tecnologías que permiten que el gas natural esté en las ciudades. Entonces, se ha tenido que ir rompiendo con muchos mitos y mentiras que otros combustibles y otras industrias han ido generando, pero creo que por lo menos vamos en ese camino. Y todo esto va a contribuir a menos contaminación, menos emisiones, pero es una chamba de muchos, es una chamba de gobiernos, de privados. El consumidor yo creo que el consumidor cuando vea el beneficio que arroja para todos, lo va a tomar, pero sí necesitamos que los gobiernos y que los privados le metamos.
Fíjate que ahorita que mencionas eso me vino a la cabeza ciertos recuerdos porque justamente por mi casa pusieron de esas tuberías y tal cual los vecinos ponían mantas de no, están poniendo bombas de tiempo, esto va a explotar. Eran mensajes de alarma, ¿no? Que la gente que pues a lo mejor no conoce lo que nos estás contando, pues dice, no, espérate, ¿cómo que me estás poniendo algo que eventualmente va a explotar? Y bien mencionas, es un esfuerzo de esta triple hélice en donde el gobierno tiene que participar, los privados. Ya nos contaste a lo largo de la plática que hay muchísimo por recorrer todavía y justamente hay diálogos constantes de cuál debería ser el rol de los reguladores, de las empresas estatales, que si bien parece una conversación sin fin, no nada más en México, sino en muchos lados del mundo en donde constantemente se debate cuáles deberían ser las reglas del juego. ¿Cuál sería tu visión sobre de esto en sentido que por un lado tenemos el compromiso del TEMEC, por otro lado tenemos opiniones de distintos tipos sobre qué deberíamos hacer con nuestra industria? Y bueno, en beneficio del país, de la inversión, de la competitividad, Mauricio, ¿cuál debería ser tu visión? ¿En qué deberíamos de enfocarnos? ¿En qué no deberíamos de enfocarnos? ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Mira, definitivamente la industria del gas, bueno, el sector del gas natural está sobre regulado. Tenemos regulación por parte de, bueno, las agencias gubernamentales y los reguladores hacia la protección ambiental, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría, el SAT. Entonces, sí es un sector sobreregulado. A ver, siempre tiene que existir el que llegue a recoger las botellas antes de que se acabe la fiesta, ¿de acuerdo? Pero sí creo que también tiene mucho que ver que, bueno, hemos tenido capítulos interminables con este tema del huachicol y al final no puedes hacer leyes específicas, ¿no? Tienen que ser leyes generales y todos tenemos que invertir y adecuarnos a lo que el regulador exige. Pero hay un tema que sí el sector ha batallado, todo el sector energético ha batallado recientemente, con el tema de permisos, con el tema de poder arrancar los proyectos, de tener inversiones paradas más de un año y medio para que te den un permiso. Creo que ahí es donde el privado está dispuesto, el privado ha demostrado que está interesado, ha demostrado que puede invertir y que quiere invertir. Ahí es donde ahí es donde falta que la otra parte, que la contraparte, que es el gobierno, ponga un poquito más de apoyo. Precisamente, yo sí estoy de acuerdo en que se regulen las ganancias, que se regulen los retornos y que hasta cierto punto el retorno en exceso sea devuelto, perfecto, pero para que haya retorno tenemos que empezar, ¿no? O sea, sí, no puede haber retorno cuando no nos dejan arrancar o cuando no están las condiciones dadas para dar estos servicios. Entonces, sí, si uno dice, oye, me voy a ganar tal porcentaje, y si te ganas más, por una u otra razón, de alguna forma retribuirlo, perfecto. Pero, insisto, para que se dé ese retorno inicial, pues tiene que haber, tiene que haber utilización de esas inversiones. Y esa parte le toca al gobierno. El gobierno debe de poner piso parejo, debe de poner, alguien algún día me dijo, no, es que México es muy sexy para los inversionistas. Perdón, pero México no es sexy para los inversionistas porque sea México. México es sexy para los inversionistas, no me gusta la palabra, pero bueno, así me lo dijeron, porque hay certidumbre, porque hay certidumbre que tu inversión no se va a perder, porque hay retorno, porque hay contratos y se respetan los contratos. Creo que eso debería de seguir prevaleciendo en nuestro país, porque ese piso parejo es lo que hace que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya empleo. No lo hace porque estamos solamente estar al lado de Estados Unidos. O sea, tenemos que dar esa certidumbre de que lo que se firma se respeta y que el gobierno pone ese piso parejo. Entonces, sí, los reguladores son un ente necesario,
es necesario que tengan dientes, sí, pero también es importante que no solo no sobreregulen, sino que también dejen trabajar, ¿no? Justo es encontrar ese equilibrio entre las dos partes, ¿no? Sí, en efecto, que pongan reglas que le permitan a la misma industria generar negocios, generar proyectos, atraer inversiones. Mauricio, qué grandes mensajes nos dejas. Oye, yo un poquito a manera de cierre, no sé si tengas algún tema que se nos haya escapado, que sientas es importante platicar, conclusiones que quieras compartir con el auditorio, algún mensaje final, Mauricio. No, creo que platicamos todo el tema. Siempre se puede seguir, y más en un tema tan amplio como el energético. El tema del petróleo es interesantísimo. Entender los mercados internacionales, entender por qué los precios de los precios bajan y suben de esa forma. Pues bueno, la verdad es que hay que estar enterado, hay que buscarle y no creer a la primera de que porque se están poniendo un tubo hay una bomba. Al contrario, hay que acercarse a que principalmente el gas natural, aunque es un combustible y es fósil y no es renovable, sigue siendo la mejor alternativa. Y eso, bueno, también es labor de los que estamos en la industria hacerlo saber, ¿no? Perfecto, Mauricio, pues muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, que les interesan estos temas, a todos nuestros amigos industriales del autotransporte que necesiten aprender más sobre el sector, pues acérquense ahí al equipo de Mauricio, que sin duda están haciendo un trabajo muy importante en la gasificación del sector. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.